Van más de 60 horas de trabajo continuo en el deslizamiento activo aquí en el kilómetro 24. La recomendación persiste en mantener cerrado el paso para salvaguardar la vida de la población y del personal interinstitucional que está trabajando en el lugar. Hoy en la madrugada se registraron nuevamente 3 desprendimientos, por lo cual recomendamos a la población que tenga paciencia. Estamos trabajando lo mejor posible, pero las condiciones del clima no nos han ayudado. Sigue la saturación de suelo en el talud, sigue emanando agua y eso nos complica bastante el trabajo y avanzar con las acciones de respuesta que estamos realizando. Recomendamos a la población nos tenga paciencia y la seguridad es primordial para la población guatemalteca y para nuestra gente que está trabajando en el lugar.